La lluvia caía desde hacía 3 días sin cesar. En el pequeño pueblo de Gangwon, el sonido de las gotas golpeando el techo de zinc se mezclaba con el eco de una voz áspera, cansada y llena de rabia. ¿No lo entiendes, Hannah? No tengo elección, gritó el padre, arrojando la botella vacía contra la pared. El vidrio se hizo añicos. El olor a alcohol y arrepentimiento llenó el aire. Hannah, con los ojos empañados, apretó el delantal entre las manos. El frío se filtraba por las rendijas de la casa, pero nada dolía más que aquellas palabras. ¿Vender a la propia hija?, susurró ella casi sin voz. ¿Eso es lo que llaman elección? El hombre desvió la mirada. En su rostro, las arrugas parecían caminos abiertos por deudas y culpa. El estruendo del trueno ahogó la respuesta. Hannah comprendió el silencio. Él ya había decidido. Esa noche, un camión negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres trajeados, paraguas en mano, llamaron a la puerta. Uno de ellos entregó un sobre, papel grueso, sello dorado, firma elegante, familia Kang. Dentro, el contrato. Simple, cruel. Compromiso vitalicio de la señorita Hannah como esposa legítima del heredero Kang Gi-hun. Kang Gi-hun. El nombre sonaba lejano, casi irreal. Decían que el joven era mentalmente incapaz, fruto de un accidente que lo había dejado entre la vida y la muerte. Algunos murmuraban que vagaba por la mansión como una sombra, sonriendo a la nada. Otros decían que reía, de madrugada, pero el dinero prometido en el contrato bastaba para saldar todas las deudas del padre, y Hannah, aún temblando, firmó, por piedad, o quizá por cansancio. El viaje hasta la capital fue largo. Las luces de la ciudad titilaban bajo la llovizna fina, reflejadas en los vidrios oscuros de la limusina. El corazón de Hannah latía deprisa, en un ritmo que mezclaba miedo y resignación. Llevaba un vestido sencillo, azul pálido, cosido por su madre antes de morir. La costura del puño derecho estaba torcida, como si el destino hubiera dejado allí un aviso. Nada sería perfecto. Cuando el portón de la mansión Kang se abrió, el aire pareció cambiar. El sonido de los neumáticos sobre la grava húmeda resonó entre los pinos altos, mientras el viento traía el perfume de flores mojadas. La casa se alzaba ante ella como un antiguo castillo, ventanas de hierro, cortinas pesadas y una escalinata demasiado ancha para alguien que vive solo. Una mujer elegante, vestida de negro, la esperaba en la entrada. El rostro era frío como la porcelana. ¿Así que esta es la chica?, preguntó, sin emoción. Sí, señora Kang, respondió el chófer, inclinándose levemente. Espero que sepa cuál es su lugar. Mi hijo es especial. Procura no irritarlo. La voz de la suegra cortó como una cuchilla. Hannah solo inclinó la cabeza, sin atreverse a responder. La cena fue silenciosa. Las velas temblaban, reflejándose en las copas de cristal. Al fondo, el sonido distante de un piano, quizá proveniente de otra habitación, daba a la noche un tono casi fúnebre, y entonces apareció él, Ji-hun, el idiota, vestido de blanco, pasos lentos, mirada vacía, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, algo en Hannah vaciló. Había conciencia allí, un brillo leve, fugaz, pero real, una mirada que analizaba, descifraba, memorizaba. Se sentó, tomó la cuchara y empezó a remover el arroz. La mano temblorosa, el gesto infantil. Pero Hannah notó el detalle que nadie más vio. El ritmo del movimiento, preciso, medido, como si estuviera contando el tiempo. Durante la cena, nadie habló. La señora Kang observaba cada gesto de Hannah, esperando un error. El mayordomo servía la sopa y evitaba mirar directamente a su patrón. El silencio pesaba más que las paredes de la casa. Y entonces, cuando el reloj marcó las 9, él habló por primera vez. La voz salió ronca, baja, pero firme. ¿Ha llovido afuera? Todos se miraron sorprendidos. Su madre arqueó las cejas. Ji-hun come en silencio, pero él siguió mirando a Hannah. ¿A ti te gusta la lluvia? Ella dudó, pero respondió. Sí, la lluvia lava lo que el sol no puede. Por un instante, la comisura de su boca se curvó. Una sonrisa breve, casi secreta. La señora Kang frunció el ceño, confundida. Nadie allí recordaba la última vez que él había sonreído. Esa noche, Hannah no pudo dormir. La casa era demasiado grande. El viento se colaba por las rendijas, moviendo las cortinas como sombras vivas. El tic-tac del reloj parecía amplificar el vacío de los pasillos. Miraba por la ventana y se preguntaba, ¿qué clase de vida empieza con una venta? Pero, al otro lado de la pared,
Él también estaba despierto, acostado, ojos abiertos, mirando el techo oscuro. Entre los dedos, un pequeño medallón antiguo. Dentro, la foto de una mujer quemada por las marcas del tiempo. Y una frase grabada en el reverso. Para recordar quién eres, incluso cuando el mundo lo olvide. Ji-hoon cerró los ojos y respiró hondo. La voz del médico aún resonaba en su cabeza. El consejo frío, la orden de mantener el disfraz, hasta descubrir quién intentó matarlo en el accidente. Pero nada lo había preparado para esa chica. La forma en que ella miraba, como si viera algo más allá de la apariencia. Susurró hacia la oscuridad. ¿Por qué? No me tienes miedo. Al amanecer, Hannah encontró el jardín. Era inmenso, pero estaba abandonado. Las flores marchitas, las fuentes secas. Aún así, sintió algo diferente allí. Una ligereza. Como si la casa, en ese rincón, todavía respirara. Empezó a limpiar las hojas, en silencio, y de repente sintió una mirada sobre ella. Se volvió. Él estaba allí, apoyado en la puerta, observándola. Sin decir nada, dio un paso adelante. Llevaba un paraguas. Lo abrió y se lo tendió, protegiéndola de la llovizna fina que empezaba a caer. «Vas a enfermarte», murmuró, la voz arrastrada pero amable. Ella sonrió. «Así que hablas más de lo que tu madre imagina». Él desvió la mirada, avergonzado, pero un leve rubor subió a sus mejillas. Fue la primera vez que ella vio humanidad real en aquel rostro. Por un breve instante, no era un idiota. Era solo un hombre intentando ocultar algo. Por la noche, la cena se repitió. El mismo silencio, la misma tensión. Pero cuando el mayordomo sirvió el vino, una gota cayó sobre el mantel blanco, y Hannah, instintivamente, la limpió antes de que alguien lo notara. El gesto simple hizo que Ji-hoon la observara largamente, con una expresión que nadie supo descifrar. Horas después, cuando ella volvió al cuarto, encontró sobre la mesa una pequeña flor, recién cortada, aún húmeda de rocío, sin nota, sin explicación, solo la flor. La puso en un vaso de agua y sonrió. Quizá, pensó, no todo en ese lugar estaba muerto. Pero, en el piso de arriba, Ji-hoon la observaba por la rendija de la puerta, la mirada seria y pensativa. La lluvia volvía a caer, y el sonido de las gotas resonaba como los latidos de un reloj distante. Murmuró para sí mismo, casi sin voz: «No deberías estar aquí, Hannah, pero quizá es exactamente aquí donde debo estar». El trueno rugió, la lámpara parpadeó, y en el reflejo del espejo, por un segundo, su rostro ya no parecía el de un idiota, sino el de un hombre herido, a punto de despertar de un largo sueño. ¿Quién era realmente? ¿Y qué pasaría cuando la verdad empezara a despertar junto con el amor? La ceremonia se celebró en una mañana neblinosa. No sonaron campanas. No hubo música. La mansión Kang estaba cubierta por una bruma densa, como si el propio cielo se negara a presenciar aquel pacto. Ji-hoon vestía un hanbok blanco perla, bordado a toda prisa. Las costureras no le dirigieron una palabra. Mientras ajustaban el velo, oyó los murmullos de las criadas. «Pobre chica, casarse con un tonto». Pero dicen que ella aceptó por dinero. ¿Dinero? Su padre vendió el alma. Las palabras se clavaron como espinas bajo la piel. Ji-hoon respiró hondo. No lloraría, ni allí, ni nunca más. Cuando las puertas del salón se abrieron, el sonido de sus pasos sobre el mármol resonó demasiado alto. Ji-hoon ya la esperaba, de traje negro, mirada vacía, pero algo en su postura delataba control, los hombros rectos, el mentón firme, la mirada demasiado fija para alguien perdido en su propio mundo. El sacerdote leyó las frías palabras del contrato. No se pronunció ningún sí, solo el silencio aceptó el destino de ambos. Cuando él extendió la mano, ella sintió el toque caliente, humano, vivo. Por un instante, quiso creer que había alguien allí, escondido tras aquella máscara de idiotismo. Pero su mirada se desvió, y el momento se deshizo como humo. La luna de esa noche nació color cobre. La habitación matrimonial estaba decorada con demasiadas flores blancas, impersonales, frías. Ji-hoon se sentó al borde de la cama, mirando el espejo. Vio a una extraña, un rostro sereno, pero con ojos tristes que pedían auxilio. Ji-hoon entró en silencio. Traía en las manos una taza de té. La colocó sobre la mesilla y sin mirarla murmuró: «Está caliente. Cuidado». Ella agradeció en un hilo de voz. El silencio que siguió fue espeso. Se oía el murmullo del viento afuera y el leve golpeteo de las gotas de lluvia en la ventana. Él se quedó de pie,
mirando la nada unos segundos, y luego se tumbó en el sofá, dándose la espalda. Ji-hoon lo notó. El idiota era disciplinado. Dormía siempre en la misma posición. Despertaba a la misma hora. Evitaba cualquier contacto físico. Todo en él era estudiado. Demasiado. Pero había algo que lo traicionaba. La forma en que sus dedos temblaban siempre que ella pasaba cerca. A la mañana siguiente, la casa se llenó de voces. La señora Kang organizaba un desayuno de bienvenida para la nueva señora de la familia. El salón estaba repleto de parientes lejanos, rostros que sonreían solo por interés. Ji-hoon bajó las escaleras despacio. Todas las miradas se posaron sobre ella, examinándola como si fuera una pieza de arte barata. La suegra abrió una sonrisa que no llegó a los ojos. «Veo que el vestido te queda. Hermoso, ¿no?» «Sí, señora. Gracias. Espero que sepas lo que se espera de ti. Nuestro Ji-hoon es sensible. La presencia de una mujer vulgar podría perturbarlo». Ji-hoon respiró hondo, manteniendo la mirada baja. Antes de que pudiera responder, oyó una voz calma a sus espaldas. «Madre». Todos se volvieron. Ji-hoon estaba en la puerta. Por un instante, el aire pareció enrarecerse. «Ella no es vulgar», dijo él despacio pero con claridad. «Ella es mi esposa». El salón quedó en silencio. La señora Kang palideció sorprendida. Desde el accidente, su hijo rara vez hablaba más de 2 palabras. Ji-hoon sintió el corazón acelerarse. La mirada de él se encontró con la de ella, y había algo nuevo allí: protección. Los días siguientes pasaron lentos. Ella empezó a ocuparse del jardín abandonado, el mismo que había descubierto el primer día. Ji-hoon pasaba por allí con frecuencia, siempre callado, a veces solo observando mientras ella trabajaba entre las flores. Una tarde, mientras ella podaba los rosales, él se acercó en silencio y le tendió un par de guantes nuevos. «Para no lastimarte», ella sonrió. «Gracias». Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero se apartó. El viento movió el cabello de ella, y por un instante él se detuvo, admirando aquel movimiento simple y suave, un detalle que, de algún modo, lo hacía olvidar el peso del disfraz. En una noche de tormenta, Ji-hoon oyó voces en el salón principal. Eran los parientes de Ji-hoon. La conversación era cortante. «Esa chica traerá problemas. Si él es incapaz, ¿qué importa con quién se case? Pero, ¿y si recupera la memoria?» Ji-hoon retrocedió, el corazón acelerado. ¿Recuperar la memoria? ¿Qué significaba aquello? Pensó en preguntar a su suegra, pero el instinto le ordenó callar. Esa misma noche, encontró a Ji-hoon en el pasillo, mirando por la ventana. Parecía perdido en sus pensamientos. Cuando ella se acercó, él habló sin volverse. «Ellos te odian. Lo sé, pero sigues aquí». Ella sonrió levemente. «No estoy aquí por ellos». Él finalmente giró el rostro, la mirada húmeda bajo la luz tenue de la lámpara. «Entonces, ¿por quién?» Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella no supo qué responder. Solo dio un paso adelante y ajustó el cuello de su camisa, mojado por la lluvia que entraba por la ventana abierta. «Porque alguien tiene que cuidar de quien nadie entiende». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él las guardó en el pecho como un secreto precioso. A la mañana siguiente, los criados cuchicheaban sobre la cena de gala que la señora Kang planeaba para presentar oficialmente a la pareja en sociedad. Ji-hoon se asustó. Apenas sabía manejar su propio dolor, mucho menos la mirada juzgadora de extraños. Ji-hoon parecía indiferente, pero por dentro el disfraz lo devoraba. La gala sería su primera aparición pública desde el accidente, y también la oportunidad de observar los rostros de quienes habían tramado contra él. Pero había algo que lo desconcentraba: la presencia de ella a su lado. Durante la cena, Ji-hoon cometió un error. Derramó vino sobre el mantel. El salón entero se cayó. La suegra entrecerró los ojos, lista para humillarla, pero Ji-hoon, con calma, tomó la servilleta y limpió él mismo. «Pasa», dijo, mirando firme a todos. «No es nada». La tensión se deshizo. Ji-hoon lo miró, sorprendida, y por un breve instante, él parpadeó discretamente, un gesto cómplice, casi infantil. Más tarde, ya sola en el cuarto, apoyó la frente en la ventana, observando la lluvia que empezaba a caer de nuevo. En el reflejo del vidrio, vio su rostro. Estaba parado detrás de ella, en silencio. «¿Siempre miras la lluvia?», preguntó él. «Siempre», respondió ella, «porque cuando llueve, nadie nota que estoy llorando». Él guardó silencio un momento. Luego se acercó y susurró. «Entonces,
Yo también voy a gustar de la lluvia. Ella se volvió, sorprendida. Pero él ya estaba saliendo. El paso lento, la mirada baja. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un secreto. Horas después, al apagar las luces, Ji-hoon oyó algo. Pasos en el pasillo, leves, vacilantes. El picaporte giró, y por un instante su corazón casi se detuvo. Pero era él, empapado de lluvia, con algo en las manos, una pequeña linterna rota. La luz, del jardín, murmuró sin mirarla. No funcionaba. La reparé. Ella sonrió. ¿Por qué? Porque te gusta ver las flores incluso de noche. El gesto era simple, pero algo en ella se derritió. Mientras él se alejaba, comprendió. El idiota de la mansión no era tonto. Era solo un hombre escondiendo su propio corazón. Afuera, la luz del jardín parpadeó, iluminando su rostro bajo la lluvia. Un rayo cortó el cielo, y en el reflejo del vidrio, Hana vio que su mirada era lúcida. Demasiado. Si él no era un tonto, entonces, ¿quién era el hombre que ahora la miraba como si guardara un secreto más grande que la propia vida? El invierno llegó despacio, con viento helado y mañanas grises. La mansión parecía aún más silenciosa bajo la niebla que cubría los jardines. Hana se levantaba temprano todos los días para preparar su té, y aunque Ji-hoon rara vez lo bebía, nunca dejaba de aparecer. En las primeras semanas de matrimonio, él casi no hablaba, pero poco a poco, algo cambió. La observaba con una atención discreta, como quien intenta recordar un sueño antiguo. Una mañana, mientras ella cambiaba las flores del salón, notó que él la seguía con la mirada, no con curiosidad, sino con una especie de reconocimiento, como si cada gesto de ella le recordara a alguien a quien ya amó y perdió. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella sin volverse. Él vaciló. Los dedos tocaron el medallón que siempre llevaba oculto en el bolsillo. «Tú me pareces conocida». Ella se giró lentamente. «¿Nos conocimos antes?» Ji-hoon bajó la mirada, la voz ahogada. «Tal vez en otro tiempo». Ella sonrió, pensando que no era más que un delirio del muchacho perturbado del que todos hablaban. Pero por dentro, las palabras pesaban, porque en el fondo, él recordaba, no exactamente a ella, sino algo, una risa entre los árboles, una mano tendida, un perfume de jazmín en medio del caos. Las noches se hicieron largas, el viento soplaba por las ventanas, y el sonido distante de un piano llegaba desde el piso de arriba. Hana descubrió que Ji-hoon tocaba a escondidas, de madrugada. Las notas eran tristes, pero demasiado precisas para un hombre demente. Una madrugada, atraída por la música, ella subió descalza. Se detuvo en la puerta entreabierta y lo vio de espaldas, tocando con los ojos cerrados, como si intentara arrancarle al piano algo que lo perseguía. Su rostro estaba distinto, más firme, más real, y por primera vez ella sintió miedo. De pronto, él se detuvo. «Tú estás ahí, ¿verdad?» El corazón de ella dio un salto. Antes de que pudiera responder, él se volvió. Su mirada estaba clara, lúcida, alarmantemente despierta, pero en un parpadeo, el brillo se esfumó, sustituido por un vacío ensayado. «Yo solo toco cuando no puedo dormir», murmuró. «Es bonito», respondió ella, «pero triste». Él sonrió levemente. «Las cosas bonitas siempre son tristes». Ella se quedó unos segundos más, observando su fragilidad, hasta que el viento cerró la ventana de golpe. El sobresalto le aceleró el pulso. Al mirar hacia el suelo, vio algo caído, una credencial metálica, manchada por el tiempo. La recogió. En ella se leía: Kang Ji-hoon, CEO, K Group. Hana frunció el ceño. CEO, pero él, antes de que reaccionara, él se acercó rápido, tomó la credencial y la guardó en el bolsillo. «No toques mis cosas», dijo con voz baja pero firme, casi fría. Ella retrocedió, asustada. Por un instante, su expresión era la de otro hombre. Un hombre peligroso, decidido, pero enseguida su mirada se apagó de nuevo y balbuceó fingiendo confusión. «Perdón, yo a veces me siento raro». Ella quiso creerle, pero algo en su interior había despertado, una duda que no volvería a dormir. Esa noche, Ji-hoon soñó con el accidente, el chirrido de los frenos, el vidrio quebrándose, un grito ahogado, una sombra oscura en el asiento trasero y, en el instante final, el olor de humo mezclado con perfume de jazmín. Despertó empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:15. Afuera, el jardín estaba cubierto de niebla. Se levantó, fue hasta la ventana y vio una figura caminando entre los árboles, pequeña,
con un vestido blanco. Por un segundo, creyó seguir soñando, pero la voz de ella rompió el silencio. ¿No puedes dormir? Era Hannah, con una linterna en la mano. Él bajó al jardín sin saber por qué. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Cuando el mundo pesa demasiado, respiro aquí fuera, respondió, mirando el cielo cubierto. Él la observó. La linterna iluminaba su rostro con suavidad, y por un instante sintió paz, la primera en meses. ¿Crees que las personas pueden nacer 2 veces?, preguntó de repente. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque a veces siento que ya morí una vez, y que todo esto es un sueño que no debería existir. Ella sonrió con ternura. Tal vez renaciste para arreglar algo que quedó inconcluso. Las palabras la atravesaron hondo. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerla. El viento sopló y apagó la linterna. En la oscuridad murmuró, ¿y si lo que tengo que arreglar es una mentira? Ella no entendió, o fingió no entender, pero el tono de su voz la hizo estremecer. En los días siguientes, Hannah empezó a notar otras cosas. Documentos bajo llave, papeles parcialmente quemados en la chimenea, una fotografía antigua escondida detrás de un cuadro. Ji-hoon junto a un hombre mayor, ambos sonrientes, de traje. En la esquina, una fecha, 2 días antes del accidente. Quiso preguntar, pero algo le dijo que esperara, y esperó, hasta la noche en que el mayordomo apareció nervioso en la puerta. «Señora, hay alguien rondando la puerta trasera. Un hombre». Hannah oyó la conversación y se levantó, pero tropezó a propósito, fingiendo el viejo traspié del idiota. «No salga», ordenó el mayordomo. Podría ser peligroso, pero Ji-hoon lo sabía. El pasado estaba de regreso, y el traidor, quienquiera que fuese, estaba más cerca que nunca. De madrugada, Hannah se despertó con un ruido en el despacho de él. Fue descalza y lo encontró inclinado sobre la mesa, revisando papeles. La llama de la vela temblaba, iluminando los rasgos de su rostro, serios, lúcidos, decididos. No la oyó entrar. Ella se acercó en silencio y vio, sobre la mesa, un dossier con el logotipo de K-Group y la palabra «accidente». Antes de que pudiera leer más, él se giró bruscamente y le sujetó la muñeca. «No toques eso». Su mirada era de furia contenida, pero también de desesperación. Ella intentó soltarse, asustada. «Ji-hoon, yo solo...». Él la liberó, respirando hondo, los ojos vidriosos. «No quiero que te hagan daño por mi culpa». Y casi inaudible, añadió, «Ya lo perdí todo una vez, no voy a perder de nuevo». Ella quedó paralizada. ¿Perder de nuevo? Pero él ya recogía los papeles, volviendo a fingir confusión. Hannah salió sin decir nada. Dentro de ella, la verdad se afianzaba como una tormenta. Aquel hombre no era un idiota, era un sobreviviente, y ocultaba un secreto capaz de destruirlo todo. Horas después, cuando la lluvia regresaba, Ji-hoon miró su reflejo en el espejo. Su rostro estaba distinto. Cada vez le costaba más sostener el disfraz. Tocó el medallón del bolsillo y susurró. «Aún no. Todavía no es el momento». Desde afuera, Hannah lo observaba por la rendija de la puerta. En el espejo, sus ojos ya no eran de tonto. Eran los de un hombre que planeaba algo y que empezaba a recordarlo todo. Cuando el idiota dejara de fingir, ¿qué quedaría de la mujer que aprendió a amarlo así? La nieve empezaba a derretirse en los bordes del jardín, dejando el suelo húmedo y el aire impregnado de tierra y frío. La mansión Kang respiraba silencios, largos, tensos, casi humanos. En los pasillos, los criados cuchicheaban. El idiota caminaba distinto, más callado, más firme, más peligroso. Hannah también lo notaba. Cada día, Ji-hoon parecía un poco menos confuso. Sus ojos, antes vacíos, ahora la seguían con precisión. Sus gestos, antes lentos, se volvieron exactos, y por la noche, el piano volvía a sonar. Notas sombrías, calculadas, cargadas de algo que ella no entendía. Esa mañana, el mayordomo la llamó en voz baja. «Señora Hannah, hay una visita para el señor Ji-hoon, un hombre de negocios, el señor Nam». Ella se sorprendió. Nadie fuera de la familia visitaba a Ji-hoon. Cuando el visitante llegó, Hannah notó la tensión en el mayordomo. Y algo peor, Ji-hoon lo reconoció. Por un instante, su expresión cambió. No era la de un hombre simple. Era la de alguien que acababa de encontrar a un enemigo. «Señor Ji-hoon», empezó el visitante, forzando una sonrisa. «¿Quién es usted?», preguntó Ji-hoon, con la voz arrastrada, interpretando el papel de siempre, pero el brillo en su mirada lo traicionaba.
El visitante vaciló, confundido. Soy su antiguo asesor, señor. Solo vine a saber de su recuperación. Ji-hun sonrió con dulzura fingida. Ah, asesor, y dejó que el silencio se estirara. ¿La gente aún me traiciona? El hombre palideció. Hannah observaba todo, intentando comprender. El tono de la pregunta no era el de un tonto, era el de un hombre poniendo a prueba a un enemigo. Cuando la visita terminó, Ji-hun subió las escaleras en silencio. Hannah lo siguió con la mirada, el corazón desordenado. Esa noche lo encontró en el despacho, sentado frente a la chimenea apagada, los ojos clavados en llamas imaginarias, el cuerpo inmóvil. Aquel hombre te conocía de antes, ¿no?, preguntó ella, en calma. Él no respondió, solo volvió el rostro lentamente, y la mirada que le lanzó no tenía nada de inocente. ¿Por qué lo preguntas? Porque tu mirada cambió. Cuando llegó, parecías otro. Él sonrió, sin humor. Ves demasiado, Hannah. Ella dio un paso al frente. Y tú escondes demasiado. El silencio se extendió entre ellos, denso como humo. La llama de la vela danzaba entre sus rostros. Ji-hun bajó los ojos, como quien carga un peso antiguo. Si te dijera que todo lo que has visto es una mentira, ¿qué harías? Ella parpadeó confundida. ¿Una mentira? Él se puso en pie, avanzando despacio, cada paso resonando en el suelo de madera. A veces, para descubrir la verdad, hay que ponerse el rostro de un tonto. El corazón de ella se desbocó. ¿Estás fingiendo? Él no respondió. Solo se acercó lo suficiente como para que ella sintiera el calor de su respiración. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo se detuvo. ¿Por qué yo?, susurró ella. Porque eres la única que no finge conmigo. Las palabras lo delataron. La máscara cayó, aunque fuera por un instante. El hombre frente a ella no era el idiota. Era alguien herido, consciente, lleno de dolor y ternura contenida. Pero, como quien despierta de un sueño, él retrocedió. Olvida lo que oíste. No puedo, respondió ella firme. No después de ver tus ojos así. Él sonrió con amargura. Los ojos son traicioneros, muestran lo que el corazón intenta ocultar. Y se fue, dejándola sola con el rumor distante de la lluvia contra el vidrio. A la mañana siguiente, toda la mansión estaba alborotada. La señora Kang había descubierto que faltaban documentos antiguos de la empresa del cofre. Ji-hun bajó las escaleras con calma, como si no supiera nada. Pero Hannah lo vio. Tenía polvo metálico en los dedos. Lo siguió hasta el jardín. Estuviste en el despacho anoche. Él no respondió. ¿Qué estás buscando, Ji-hun? Se detuvo, girándose despacio. La verdad. ¿Y la vas a encontrar así? ¿Fingiendo ser alguien que no eres? El viento sopló fuerte, llevándose algunas pétalas. Él la miró, intenso, melancólico. A veces, para ver al enemigo, hay que dejar que crea que estás ciego. Hannah respiró hondo. ¿Y yo? ¿También soy tu enemiga? Su silencio fue la respuesta que más dolió. Por la noche, durante la cena, la tensión era palpable. La señora Kang hablaba del futuro de la empresa, intentando mantener una imagen de normalidad. Pero, de pronto, Ji-hun hizo algo que nadie esperaba. La interrumpió. «Madre», dijo, firme, con la voz limpia, sin tropiezos. «Trasladaste acciones de K-Group al tío Nam hace 3 años, ¿cierto?» La sala se heló. La cuchara cayó de la mano de su suegra. Hannah contuvo el aliento. Ese tono no era el de un hombre con discapacidad. La señora Kang intentó reír. «¿Qué dices, querido? Tú no entiendes de negocios». Pero él mantuvo la mirada fija. «Entiendo. Más de lo que imaginas». El silencio duró unos segundos eternos. Y entonces, de repente, parpadeó, forzando una sonrisa boba, y volvió al papel de idiota. «Jeje, mamá se pone triste si hablo mucho». El salón exhaló incomodidad. Hannah lo miraba con el corazón en un puño. Esa farsa era su escudo, y su prisión. Más tarde, en el cuarto, ella lo esperaba. Cuando él entró, empapado por la lluvia, ella habló antes de que escapara. «No me mientas, Ji-hun. ¿Por qué quieres la verdad? Porque estoy empezando a importarte demasiado como para vivir en la mentira». Él se quedó helado. La respiración se volvió pesada, y por primera vez sus ojos mostraron miedo. No al peligro, sino a ella. «Si te lo cuento todo, me vas a odiar. Prefiero odiar la mentira que amar una sombra». Sus palabras resonaron en la habitación. Él se acercó tanto que ella pudo sentir el aroma amaderado de su ropa mojada. Su mano tembló, como queriendo tocarla y no atreviéndose. «No entiendes», susurró. «El hombre que crees amar no existe». Ella lo miró a los ojos. «Entonces muéstrame al verdadero».
El silencio que siguió fue más intenso que cualquier grito, y por un instante, el idiota desapareció. Quedó solo el hombre, herido, tenso, vivo. El hombre que luchaba contra su propia verdad. Esa noche soñó de nuevo con el accidente, pero ahora el rostro del traidor comenzaba a surgir en su memoria. Alguien de su propia familia, y en medio del recuerdo, la voz de ella, «Muéstrame al verdadero», despertó sudando, con una decisión silenciosa en la mirada. El disfraz no podría durar mucho más. ¿Qué pasaría cuando el idiota desapareciera del todo y saliera a la luz el hombre detrás del disfraz? La primavera llegó tímida, trayendo un perfume nuevo al jardín. Las flores renacían, y con ellas, algo entre Hannah y Ji-hoon. Los días antes fríos y silenciosos comenzaron a llenarse de pequeños colores. La risa de ella, el roce breve de las manos al cruzar una puerta, la costumbre de él de dejar flores sobre la mesa del desayuno. Pero lo que florecía entre los dos no era solo amor, era culpa, era el miedo a que un toque revelara lo que él escondía y a que una mirada bastara para destruir lo que ella creía. Esa mañana, el sol entraba filtrado por las cortinas. Hannah preparaba café, tarareando una melodía ligera. Ji-hoon la observaba desde lejos, recostado en el marco de la puerta. Por un momento, olvidó el disfraz, olvidó el juego, el plan, el pasado. Solo la miró, y el pecho le dolió con una ternura que ya no sabía soportar. Ella notó su mirada y sonrió. «¿Me estás espiando otra vez?» «Quizá», respondió él con una media sonrisa. Y yo que pensaba que los idiotas no sabían disimular tan bien. La risa de ella era dulce, pero por dentro a él lo desgarraba como un cuchillo, porque ella aún creía en el idiota, y él sabía que, cuando llegara la verdad, esa risa no volvería. Más tarde, Hannah lo llamó al jardín. Las rosas estaban floreciendo y quería mostrarle algo. En medio de los canteros, había plantado una pequeña y solitaria planta. «¿Qué es?», preguntó él. «Flor de lluvia», respondió. «Es la primera que nace después de las tormentas». Él se agachó a su lado. El viento movía el cabello de ella contra su rostro, y por un segundo quiso tocarla, pero se contuvo. «¿De verdad crees que algo hermoso puede nacer después del dolor?» «Lo creo, porque yo nací después del mío». Él la miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Ella suspiró, mirando al suelo. «Cuando mi madre murió, el mundo se volvió negro. Pensé que nunca más iba a sentir algo bonito, pero, de algún modo, el dolor me hizo notar las cosas pequeñas, el sonido de la lluvia, el aroma del té, el silencio de alguien que me escucha». Él sintió un nudo en la garganta. Eso era lo que ella hacía, escuchar su silencio sin pedir nada a cambio. Y él, que fingía ser un tonto, ahora era su prisionero. En los días siguientes, los criados comentaban: «El señor Ji-hoon está diferente». Sonreía más, caminaba con paso firme. Por la noche, el piano ya no sonaba triste, sonaba esperanzado. Pero, en la misma medida, el peligro crecía. Un coche negro empezó a rondar la carretera que conducía a la mansión. Llegaban llamadas anónimas que terminaban sin voz, y una noche, el mayordomo encontró una carta rasgada en la puerta. Debió haber muerto. La segunda vez no fallará. Esa noche, Hannah esperó a que Ji-hoon regresara del despacho. Cuando lo vio entrar, exhausto, se acercó. «Sales mucho últimamente». «¿Qué estás escondiendo?». Él se detuvo, mirándola. «¿Aún crees que soy un tonto, Hannah?». Ella guardó silencio. «Creo que eres un hombre lleno de secretos, pero no un tonto». Él sonrió, triste. «¿Y si te dijera que mi vida es una farsa y que te traje a algo peligroso? Me quedaría». «¿Aún así?». «Aún así». Sus palabras lo quebraron. Sin pensar, le tocó el rostro. Los dedos fríos bajaron hasta su barbilla, y su mirada se ancló en la de ella. Por un instante, el tiempo se deshizo. No había disfraz, solo un hombre y una mujer intentando reconocerse. Pero antes de que pudiera besarla, un ruido cortó el aire, el golpe seco de neumáticos y vidrio quebrándose. La explosión ocurrió en el portón principal. El resplandor iluminó la noche. El suelo tembló. El cuerpo de él la empujó instintivamente al piso, cubriéndola con el suyo. Cayeron sobre ellos fragmentos de vidrio. Ella gritó, el corazón en pánico. Cuando volvió el silencio, el portón ardía en llamas. Ji-hoon la levantó despacio, el rostro cubierto de hollín. «¿Estás bien?», preguntó, con voz ronca. Ella asintió, temblando. «¿Quién haría esto?». Él miró el fuego y supo la respuesta que no podía decir. Alguien que creyó que yo ya estaba muerto. Las horas siguientes fueron confusas. Policías, paramédicos, reporteros.
La señora Kang gritaba histérica, más preocupada por el apellido que por el hijo. Hannah no se separó de Ji-hoon. Aún herido, él insistía en protegerla. Cuando llegó la madrugada, ella lo encontró sentado en el jardín, la mirada perdida en las cenizas. ¿Sabías que algo así podía pasar? Sí. Entonces, ¿por qué no me lo contaste? Él guardó silencio. ¿Por qué preferiste que creyera que eras un idiota y no un hombre en peligro? Respiró hondo. Porque el idiota no podía hacerte daño. Pero el hombre... Sí. Ella se sentó a su lado. El olor a humo aún impregnaba el aire. Por un momento, solo escucharon el viento. Ji-hoon, dijo ella firme, no quiero vivir más en esta mentira. Seas quien seas, quiero conocer al verdadero. Él volvió el rostro, los ojos húmedos, la voz baja. ¿Y si el verdadero es alguien que ya ha matado para sobrevivir? Ella no retrocedió. Entonces quiero ser la razón por la que no vuelva a matar. El silencio que siguió fue la confesión más profunda que se habían hecho. Sin palabras, sin promesas, solo la certeza de que estaban unidos, aunque el mundo intentara separarlos. Esa noche, Ji-hoon fue solo al despacho. Abrió la caja fuerte escondida detrás del cuadro. Dentro, el informe completo del accidente. Fotos, reportes, nombres. Un nombre rodeado en rojo. Kang Soo-min, su propio tío, el mismo hombre que ahora controlaba la mitad de la empresa. Cerró la caja fuerte despacio, el rostro endurecido. La farsa terminaría pronto, pero mientras miraba el reflejo de la llama temblando en el espejo, murmuró, solo un poco más, hasta saber quién intentó usarte, Ji-hoon. Porque ahora lo sabía. La conspiración que casi lo mató también involucraba al padre de ella, y el amor que nacía entre ellos sería el fuego que quemaría el último secreto. Cuando la verdad saliera a la luz, ¿qué quedaría entre el hombre que fingió y la mujer que creyó? La mansión estaba en silencio desde la explosión. Las paredes aún olían a humo y hierro quemado. Afuera, los guardias reforzaban la reja. Adentro, el miedo se movía como un fantasma. Ji-hoon caminaba por los pasillos con la sensación de que la casa vigilaba cada paso. Ji-hoon pasaba horas encerrado en el despacho, con carpetas y documentos que nadie podía tocar. Ella quería confiar, pero algo en su interior le susurraba que la verdad estaba a punto de doler más que la mentira. Una tarde, mientras él dormía exhausto en el sofá del despacho, Ji-hoon notó el medallón caído en el suelo. Lo tomó con cuidado, y esta vez lo abrió. Dentro, la foto antigua de él, sonriendo al lado de un hombre de expresión severa. En el reverso, 2 palabras grabadas. No confíes en nadie. Bajo el medallón, algo más. Una hoja doblada con la marca de agua de Kai Group. El nombre impreso arriba le heló el corazón. Han Dae-sung, firma de transferencia de acciones. El nombre de su padre. Por un instante, el suelo pareció desaparecer. Miró a Ji-hoon dormido, la respiración tranquila, el rostro sereno, y sintió cerrarse la garganta. Corrió hacia el jardín, el viento frío cortándole el rostro. ¿El padre involucrado? ¿Sería posible? Esa noche, volvió al pueblo. La casa donde había crecido estaba en ruinas. El chirrido del portón oxidado sonó como un lamento. Encontró a su padre sentado a la mesa, rodeado de botellas y papeles rasgados. Él la miró, sorprendido y cansado. No deberías estar aquí. Necesito saber la verdad. El hombre rió, ronco. ¿La verdad? Hija, la verdad es que los ricos no tienen corazón. Solo usan a quien tiene precio. Ella se acercó, con las lágrimas contenidas. Vendiste a tu propia hija, papá. Para salvarte, gritó, golpeando la mesa. ¿Crees que tenía elección? Prometieron dinero, prometieron trabajo. Y cuando me negué, amenazaron con matarme. Ella lo miró, temblorosa. ¿Quién es? Él desvió la mirada. Los Kang, su tío, el mismo hombre que mandó matar al sobrino. El aire pareció escapársele del cuerpo. Ji-hoon, el accidente, su padre, todo encajaba en un mosaico cruel. ¿Y aceptaste participar? Su voz salió baja, casi sin vida. Yo no sabía que era un atentado. Solo dijeron que querían asustarlo, recuperar el control de la empresa. Cuando el auto explotó, Las lágrimas de ella cayeron en silencio. Deberías haberme dejado morir con la verdad, en lugar de venderme con la mentira. El hombre intentó acercarse, pero ella retrocedió. Destruiste lo que quedaba de mí, papá. Salió antes de que él pudiera responder, el sonido de la lluvia apagando los gritos detrás de sí. En el camino, el barro manchaba el vestido, pero el dolor manchaba más. De vuelta en la mansión, Ji-hoon la esperaba en la entrada. Su rostro estaba pálido. Ya lo sabía. Fuiste a verlo. Ella asintió. Confesó. Él respiró hondo,
los ojos nublados de furia y tristeza. Tu padre formaba parte, entregó información sobre mis trayectos, cambió los horarios de seguridad. Fue él quien permitió que sabotearan el auto. Ella cerró los ojos. Sus palabras eran puñales, pero él no sabía que querían matarte. No importa. Sabía que estaba vendiendo una vida. El silencio se extendió, pesado, cruel. Entonces ella lo miró con valentía. ¿Y yo? ¿Qué sientes por mí, sabiendo de dónde vengo? Él vaciló, el rostro endurecido, la mirada desgarrada. Siento todo lo que no debería sentir. Ella dio un paso al frente. ¿Y qué es eso? Amor y odio. Las lágrimas de ella rodaron. Él se acercó y sostuvo su rostro entre manos temblorosas. He luchado tanto para no amarte, Ji-hun, pero entraste en mi lugar más vulnerable. Ella sonrió con tristeza. Entonces lucha menos. Los labios se tocaron con la delicadeza de quien sabe que el próximo beso puede ser el último. Fue breve, intenso, lleno de cosas no dichas, pero el instante se quebró cuando el mayordomo entró apresurado. «Señor, su tío está aquí». La mirada de Ji-hun cambió. El idiota desapareció. El CEO resurgió. El salón principal se llenó de tensión. El tío, Kang Soo-min, entró acompañado de abogados. La señora Kang intentaba mantener la compostura. «Sobrino, oí que te rondan amenazas. Debe de ser terrible vivir con miedo». «El miedo pasa cuando uno conoce al enemigo», respondió Ji-hun, frío. El tío rió. «¿De verdad crees que puedes probar algo?» «Puedo, y lo haré». Ji-hun observaba desde lejos, el corazón desbocado. Veía al hombre que todos creían incapaz erguirse ante los lobos con una fuerza casi cruel. Y, en el fondo, sabía, esa guerra destruiría a alguien, o a los dos. El tío se inclinó, con una sonrisa venenosa. «¿Y tu esposa? ¿Sabe todo? ¿O sigue creyendo que eres un santo?» La sala se heló. Ji-hun avanzó y lo tomó del cuello de la camisa. «No te atrevas a tocarla ni con palabras». Los abogados intervinieron y la tensión se rompió. El tío se marchó riendo. «Cuidado, sobrino. Los tontos suelen morir jóvenes». Esa noche, Ji-hun lo encontró solo en el despacho, mirando el fuego. Parecía otro, sombrío, exhausto, humano. «Volverá a intentarlo», dijo él, «y esta vez no fallará». Ella lo abrazó por la espalda, el rostro contra sus hombros. «Entonces no pelees solo. No quiero involucrarte. Ya estoy involucrada». Él se volvió con los ojos humedecidos. «Juré que te protegería, Ji-hun, aunque para eso tuviera que convertirme en el hombre que más odio». Ella lo miró, firme. «Si hemos de morir por alguien, que sea el uno por el otro». Él la abrazó con fuerza, y el silencio del cuarto pareció bendecir aquel pacto. Afuera, el viento arreció, y a lo lejos, el sonido de pasos. Alguien los observaba. ¿Qué ocurriría cuando el traidor decidiera atacar de nuevo y su amor se convirtiera en la próxima arma? La madrugada llegó con truenos. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas y el viento aullaba por los pasillos de la mansión Kang, como anunciando el fin de algo. En el despacho, las luces seguían encendidas, y dentro, Ji-hun, no el idiota, no el hombre disfrazado, sino el CEO que había regresado del infierno. Sobre la mesa, los dosieres estaban abiertos, fotos del coche destrozado, informes médicos, registros de transacciones, audios interceptados. Todo apuntaba al mismo nombre, Kang Soo-min, y ahora él tenía pruebas. Ji-hun entró sin llamar, el rostro cansado, los ojos enrojecidos. «Sigues despierto». Él alzó la mirada lentamente. La expresión era dura, distante. «Mañana todo termina». Ella se acercó. «¿Termina? ¿Cómo?» «Expondré a mi tío. Entregaré todo a la policía. Caerá y arrastrará a todos con él». Ella tragó en seco, incluido mi padre. El silencio fue la confirmación. Miró los papeles esparcidos, buscando aire. «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?» Él no respondió. «Por eso me dejaste entrar en tu vida. Para usarme, para asegurarte». Ji-hun se levantó de golpe, los ojos brillando de dolor. «¡No digas eso! ¡Nunca planeé amarte!» Las palabras resonaron como un golpe. Ji-hun sintió flaquear las piernas. Él avanzó, con la voz quebrada. «Al principio, sí, quise observarte. Quise entender por qué tu padre aceptó un trato con asesinos. Pero tú no eras parte de eso. Te vi, y todo cambió». Ella lo empujó, con lágrimas cayendo. «¿Cambió? Mentiste todos los días. Fingiste ser alguien que no eras. Dormiste a mi lado mientras escondías al hombre que realmente eres». Él la sujetó por los hombros, el rostro cerca. «Lo hice para sobrevivir, Ji-hun. Y en medio de la farsa,
Encontré el único motivo para seguir vivo. Ella lo miró, con el corazón en guerra entre la rabia y el amor. Entonces, ¿por qué siento que la única engañada fui yo? Él no supo responder. El trueno rugió. Afuera, el jardín se inclinaba bajo la tormenta. Las flores que ella había plantado se doblaban con el viento. Ji-hoon se apartó, la mirada fija en el suelo. Luché por creer que eras bueno, incluso cuando todos decían lo contrario. Y ahora veo que el idiota era la única parte verdadera de ti. Se fue antes de que él pudiera detenerla. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó como un final. A la mañana siguiente, los periódicos comenzaron a circular. El CEO Kang Ji-hoon resurge tras meses desaparecido. Escándalo en la familia Kang. Investigación por intento de homicidio. La noticia se propagó como fuego. La máscara estaba destruida. Ya no había lugar para el idiota, solo para el hombre traicionado que volvía a cobrar cuentas. En la mansión, reporteros y policías se amontonaban. La señora Kang lloraba, histriónica, mientras el tío Su-min era llevado esposado. Ji-hoon observaba a distancia, invisible en medio del caos. La mirada de Ji-hoon se cruzó con la de él. Ninguno de los dos sonrió. Ella quiso correr, abrazarlo, decir que entendía, pero algo dentro de ella decía, ya no era el mismo hombre. De noche, él fue al jardín, el mismo lugar donde ella solía plantar flores. Los pétalos estaban destrozados por la lluvia, las ramas retorcidas. Ella apareció en silencio, envuelta en un abrigo claro, el cabello recogido a toda prisa. «Has vencido», dijo con voz trémula. «No hay victoria en destruir la propia sangre», respondió él sin mirarla. Ella respiró hondo. «¿Qué pasará ahora? El imperio de ellos se vendrá abajo, y yo empezaré de nuevo». ¿Solo? Por fin la miró. Sus ojos estaban cansados, llenos de añoranza. «Perdí a la única persona que me veía como humano». Ella contuvo el llanto. «Me perdiste el día que mentiste, no el día que dijiste la verdad». El silencio entre ambos era el peso de todo lo vivido. Ella se acercó, despacio. «¿Por qué no me lo contaste antes, Ji-hoon? Porque no sabía si lo que sentía era real o solo parte del plan. ¿Y ahora?» Él vaciló. «Ahora sé que es lo único real que queda». La lluvia volvió a empezar. Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces, ¿por qué parece tan tarde?» «Porque quizá la verdad llegó demasiado tarde». Ella lo tocó, la palma fría en su rostro. La verdad no llegó tarde. La mentira se quedó demasiado tiempo. Él le tomó la mano, y el contacto era una despedida que no necesitaba palabras. «Si te pidiera que te quedaras, ¿te quedarías?» Ella cerró los ojos. «Me quedaría por amor, pero hoy necesito quedarme por mí». Se alejó, caminando bajo la lluvia. Ji-hoon quedó inmóvil, la mirada perdida entre las gotas. Cuando ella desapareció por la reja, él susurró, casi inaudible, «Te amaría incluso si nunca te hubiera conocido». Al día siguiente, la mansión estaba vacía. La madre había sido internada, el tío, preso. El apellido Kang volvía a pesar, pero no con poder, con vergüenza. En el despacho, Ji-hoon miraba el collar que Ji-hoon había dejado sobre la mesa, el mismo collar que ella llevaba desde el pueblo. Dentro, un pétalo seco de lirio de lluvia. Él sonrió, triste. Afuera, el jardín empezaba a florecer otra vez. El viento traía el perfume de las primeras flores de la nueva estación, como un susurro de recomienzo, pero el destino aún no había terminado su historia, y a veces, el amor que se quiebra es el mismo que vuelve para curar. El tiempo pasó sin piedad. 2 semanas desde el escándalo, 2 semanas sin su voz resonando por los pasillos. La mansión parecía un cuerpo sin alma, luces apagadas, espejos cubiertos, jardín abandonado. Ji-hoon vivía entre papeles y silencios. La empresa sobrevivía, pero él no. El título de CEO no lo salvaba del vacío. Cada firma le recordaba la mentira que los separó. En el despacho, una caja reposaba sobre la mesa. El collar de Ji-hoon, su medallón y un pétalo seco. Él tocaba el collar todos los días, como si los recuerdos pudieran sustituir su tacto. Una mañana, al abrir el libro de contabilidad de la empresa, algo llamó su atención. Un depósito antiguo, hecho en la cuenta del padre de ella, un mes antes del accidente. Cantidad alta. Motivo: fondos de emergencia. División Kang Su-min. La prueba final de la manipulación. El padre de Ji-hoon también había sido usado. Ji-hoon se levantó con una decisión silenciosa. El destino lo había obligado a mentir para sobrevivir. Ahora, la verdad sería su única oportunidad de vivir de verdad, a su lado.
El cielo de aquella tarde era de plomo. La lluvia volvía como queriendo borrar el pasado. Condujo hasta el pueblo, sin guardaespaldas, sin choferes. La carretera embarrada y el sonido de los neumáticos sobre el agua componían una música triste. La vieja casa de Ji-hoon seguía igual, salvo por una luz encendida en la ventana. Bajó del coche, el viento frío azotándole el rostro. Llamó a la puerta con el corazón en la garganta. Cuando ella abrió, el tiempo se detuvo. Ji-hoon llevaba un abrigo sencillo y sostenía una taza de té. La mirada de ella era serena, pero detrás había un mar de emociones contenidas. No deberías estar aquí. Y aún así, estoy. Ella cruzó los brazos. ¿A decir qué? ¿Qué ganaste? ¿Que limpiaste el nombre de tu familia a costa de la mía? Él respiró hondo. No. A decir que nunca quise usarte. Y que descubrí lo que antes no vi. Tu padre solo fue una pieza. También lo engañaron. Ella quedó inmóvil. La lluvia golpeaba el techo, y el sonido parecía devorar las palabras. ¿Engañado? El dinero que recibió no era un pago. Era una trampa. Servía para vincularlo al atentado. Intentó protegerte. Las manos de ella temblaron. Por un instante, el odio se dio lugar al dolor. Entonces, ¿también fue una víctima? Todos lo fuimos. Ella retrocedió, confusa. El corazón le latía descompasado. Ji-hoon dio un paso al frente, los ojos húmedos. Viví preso de un papel que me enseñaron a representar, pero el único momento en que fui verdadero fue contigo. Las lágrimas de ella por fin cayeron. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no soporto mentir ni un segundo más. Él se acercó despacio, deteniéndose a pocos centímetros. Ji-hoon, te amé desde el primer día, incluso cuando no sabía lo que era amar. Ella intentó resistir, pero la voz le salió temblorosa. ¿Y si no consigo perdonarte? Entonces déjame amarte aún así. La lluvia arreció. El sonido inundó el interior de la casa. Él extendió la mano, vacilante, como quien teme el roce de un sueño a punto de deshacerse. Ella cerró los ojos, y las lágrimas se mezclaron con la lluvia que entraba por la ventana abierta. El abrazo ocurrió sin aviso, fuerte, desesperado, silencioso. El cuerpo de él temblaba, el de ella también. El perdón no vino en palabras, vino en el tacto, en la piel caliente bajo el frío de la lluvia, en suspiros que confesaban lo que la boca temía. Él apoyó la frente en la de ella. Prometo no volver a esconder quién soy. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces prométeme ser solo Ji-hoon, sin máscaras, sin velos. Lo prometo. Afuera, un trueno rasgó el cielo. El sonido ecosó por el valle, llevándose el último vestigio del idiota. A la mañana siguiente, Ji-hoon despertó con el sonido suave del viento y el olor a tierra mojada. En el patio, Ji-hoon estaba de rodillas, cavando un pequeño hueco en la tierra. ¿Qué haces?, preguntó ella, con una risa leve. Plantando lirios de lluvia. Dijiste que florecen después de la tormenta. Ella se acercó y lo ayudó a cubrir los brotes con las manos. ¿Y si vuelve a llover? Entonces volveremos a plantar. El sol empezó a abrirse paso entre las nubes, y por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a esperanza. Él le tomó la mano. Ji-hoon, tardará en volver todo a la normalidad. Habrá quien me odie, y otros que te culpen. Pero si te quedas... Ella lo interrumpió con una sonrisa leve. No volví para ser salvada, Ji-hoon. Volví para quedarme. La atrajo despacio, y sus labios encontraron los de ella en un beso calmo, lleno de paz. Esta vez no había prisa. No había culpa. Solo dos sobrevivientes renaciendo juntos. Pero el destino, generoso por primera vez, aún guardaba un último regalo. El recomienzo. 2 años después. La antigua mansión Kang ya no existía. En lugar de los portones de hierro, se abría un campo, el jardín que Ji-hoon había soñado plantar. Ji-hoon mandó derribar las paredes y abrir espacio para que la vida creciera donde antes reinaba el miedo. La gente lo llamaba el Jardín de la Promesa. Y cada año, en época de lluvias, las flores renacían. El sonido de risas resonaba entre los árboles. Ji-hoon caminaba descalza sobre la hierba húmeda, el vestido ligero rozando las flores. El perfume de los lirios de lluvia se mezclaba con el olor a tierra mojada y a pan recién hecho que venía desde la cocina. Se volvió y vio a Ji-hoon salir del invernadero, con barro hasta las muñecas, pero sonriendo como un niño. Prometiste no tocar solo los brotes nuevos, bromeó ella. Y tú prometiste no dejarme sin café, replicó él, acercándose. Sus miradas se encontraron en medio del jardín, y por un instante el mundo se detuvo, como siempre que se veían. No quedaba nada de la rigidez de antes. Ji-hoon ya no usaba trajes, ni máscaras. El rostro estaba ligero,
los ojos llenos de paz. Se acercó y tomó el rostro de ella con las manos sucias de tierra. ¿Recuerdas cuando decías que la lluvia lava lo que el sol no puede? Lo recuerdo. Creo que también nos lavó a nosotros. Ji-hoon sonrió, apoyando la frente en la de él, y hizo nacer algo hermoso. En el centro del jardín, un pequeño estanque reflejaba el cielo abierto. Allí habían colocado una sencilla placa de piedra. Aquí floreció el amor que sobrevivió a la mentira. Por la tarde, la pareja fue al pueblo. La gente los saludaba con respeto. Ya no había susurros ni lástima. El nombre Kang volvía a ser recordado, pero ahora por algo bueno. La fundación que apoyaba a familias en situación de vulnerabilidad. Ji-hoon usaba el poder no para controlar, sino para reconstruir. Y Ji-hoon, con su modo sereno, cuidaba de los proyectos sociales y del orfanato que había abierto en memoria de su madre. Encontraba belleza donde antes solo había dolor. Una vez, un periodista le preguntó a Ji-hoon cómo era vivir después de perderlo todo y renacer. Él respondió con calma: perderlo todo fue la única manera de encontrar quién era en realidad, y lo que encontré fue amor. Esa noche, llovió por primera vez en meses. El sonido de las gotas sobre el techo trajo recuerdos. La primera conversación, el primer roce, la primera mentira. Pero ahora, nada dolía. Los recuerdos no herían, solo recordaban el camino recorrido. Ji-hoon estaba sentada en el porche, mirando el jardín mojado. Ji-hoon llegó por detrás y la envolvió en un abrazo. Su calor contrastaba con el frío de la lluvia. «¿Aún miras la lluvia del mismo modo?», murmuró él. «Sí, pero ahora no es para esconder lágrimas, es para oír el sonido de la paz». Él rió bajo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?». «¿Qué?». «Que nunca intentaste arreglarme, solo me dejaste ser». Ella lo miró con ternura. «Porque el amor no es cura, Ji-hoon, es refugio». Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia caer. El tiempo parecía disolverse allí, entre el olor a tierra mojada y el rumor lejano del viento. La luz del jardín se reflejaba en los charcos, creando pequeños espejos titilantes. Ji-hoon extendió la mano y mostró algo que llevaba en el bolsillo. Un anillo sencillo, de plata envejecida. «Nunca te di un comienzo de verdad». Ji-hoon sonrió. «Entonces dámelo ahora». Él se arrodilló en medio del porche mojado, el cabello chorreando lluvia. «Ji-hoon, ¿quieres seguir siendo el motivo de mi recomienzo?». Ella asintió, riendo entre lágrimas. «Pero solo si prometes seguir amándome hasta que parezca una locura». Él sonrió. «Entonces seré el idiota más feliz del mundo». Ella se inclinó, y el beso llegó, dulce, largo, lleno de calma. La lluvia caía a su alrededor, lavando el pasado por última vez. Meses después, el jardín floreció con colores que parecían imposibles. Niños jugaban entre los árboles, y sus risas llenaban el aire. Ji-hoon estaba embarazada, el vientre pequeño bajo el vestido blanco. Ji-hoon, a su lado, cuidaba de las flores recién nacidas. Ella lo observó un instante y preguntó, sonriendo: «¿Aún crees que el destino nos unió?». Él pensó un momento y respondió: «No, creo que el destino solo puso la lluvia en el camino. Lo demás, lo hicimos nosotros». El viento sopló leve, meciendo los lirios. El cielo se abrió, y un arco iris cruzó el horizonte. Ji-hoon abrazó a Ji-hoon por la espalda, la mano sobre su vientre. «Nuestro jardín está creciendo, y nunca más se secará». El sonido de la lluvia cesó. El mundo parecía suspendido. Y, en el centro de aquel silencio, su amor por fin estaba entero, sin velos, sin heridas, solo verdadero. Algunos fingen ser tontos para sobrevivir, otros para aprender qué es amar, pero hay quienes fingen y descubren sin querer el sentido de su propia vida. Han-dong, ¿crees que el amor puede florecer incluso en medio de la mentira? Si la historia de Ji-hoon y Ji-hoon tocó tu corazón, deja tu comentario contando qué escena te emocionó más. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo para que más personas sientan el poder de este amor que sobrevivió al dolor. Y recuerda, a veces, el verdadero amor no empieza con la verdad, pero termina en ella.